Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, 8 de la noche México, ¿cómo están a todos? Hoy es martes de Vet Live, ¿cómo han estado? Ya saben cómo es la dinámica, empiécenme saludando, mándenme un like a aquellos que sean responsables de algún animal de compañía, un corazón a aquellos que sean veterinarios. Así que vámonos conectando, veo ya a 15 personas conectadas. ¿Quiénes ya andan por ahí? Ya vi que se conectó Jaime Alberto Ramos, saludos. Me dice, ¿qué onda, Doc? ¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí te contesto. Buenas noches, ¿cómo estamos todos? Y pues bueno, el tema de hoy creo que ha sido un tema muy importante en los últimos días, en las últimas semanas. Pero sobre todo en los últimos días, con los reportes que hemos estado escuchando por ahí, de repente hemos sabido, y sé también de colegas que de repente han entrado un poquito en pánico, clientes que han entrado o responsables de mascotas que han entrado en pánico. El tema de hoy es el coronavirus, pero no nos vamos a poner a hablar mucho de la enfermedad. Yo lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy es cómo están abordando la situación. ¿Qué les están pidiendo las personas que asisten con ustedes a servicio médico? Y a ustedes como propietarios o como responsables de un animal, me gustaría saber qué es lo que piensan al respecto. ¿Tienen miedo o cómo han disipado todas sus dudas? Porque la verdad es que es una temática súper importante. Hoy en la mañana estuve, había distancia en el programa La Perrada con el médico Pablo Candia. Estuve por ahí con él. ¿Y qué pasó? Okay. No me interrumpas. Y bueno, entonces estuvimos hablando un poco sobre esta temática, sobre lo que les estoy diciendo, la postura, el cual debería de ser, qué deberían haber hecho las autoridades, según nuestro sentir y pensar como médicos. Y bueno, no podemos dejar a un lado a la población que no se dedica al área de la medicina. Los voy a ir saludando y váyanme escribiendo si ya tuvieron por ahí algunos detalles. El doctor, conéctense, ahí quedó grabado el programa de radio de La Perrada a través de Lo Media Puebla. Ustedes pueden ver la charla que tuvo con una doctora que se dedica exclusivamente a gatos y platicaron cosas muy interesantes específico a la temática que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué vamos a tratar? ¿Cuál trabajar? Ok, bueno, ya se conectó Alejandra López, saludos. El doctor Pablo ya se conectó también, saludos hasta Puebla, qué chula es Puebla. Dani, saludos a la doctora Dani, está moviendo la gorda la cámara. Saludos hasta Motul, Yucatán. Saludos a Jorge Armando Arias, que también ya se conectó, buenas noches. Desde Guayaquil, Ecuador, nos saluda Francisco Córdoba, muchas gracias por conectarte. Saludos desde Saltillo, Coahuila, Tierra de Dios y María, dice Juan Gómez. Argy Castel, saludos desde Toluca. Ya etiquetaron a Juana Hernández por ahí. Saludos desde Perú, dice Max Rudy. Pandita Miranda, hola, también ya se conectó. Ya somos 86 conectados y me gustaría que empezáramos con la temática. Y espérenme porque voy a jalar aquí a la perra que me va a tirar la cámara. Quítate, gorda. Nah. Saludos hasta Nicaragua. Pandita se conecta desde Nicaragua. Y bueno, les decía que en la mañana por la radio estuvimos platicando al respecto. Y a mí sí me genera un poco de escozor este tema, porque de repente siento que, hay personas especializadas en esto y saben cómo deberían ser los movimientos y cómo debería ser el manejo, pero creo que como población, o sea, yo como pobladora de este país, me siento un poco, ¿cómo les explico? ¿Cuál será la palabra? Como un poco sin la información que debería de ser, y eso que entiendo un poco de medicina, ¿verdad? No me imagino a aquellos que no entienden y que es muy fácil que puedan entrar en pánico. Ya se conectó Tatiana desde Colombia, saludos. Saludos desde Las Delicias, Chihuahua, dice Guillermo Ramírez, nos manda saludos. Saludos maestra, dice Salvador Cambranis. Saludos a todos, muchas gracias por conectarse el día de hoy.
Les decía que en la mañana platicaba con Pablo sobre esta temática y la verdad es que desde la vez pasada traté de decir el número de habitantes que hay en China y está imposible de leer el número. Hay miles de millones de habitantes. Ya les puso el doctor Pablo aquí en el chat. Me voy a ir al chat aquí, a ver, para que ustedes vean el link de donde pueden ver el programa de La Perrada a través de Lomedia Puebla. Saludos desde North Carolina, me dice Beto. Saludos Paola hasta Argentina, muchas gracias por conectarte. Y bueno, ¿ya le sale? ¿Te sale el chat? Pero viene ahí con el atraso. Ok, entonces me voy a full shot. Y bueno, quiero enseñarles una información que me encontré hoy. La que les voy a presentar es de la Secretaría de Salud y hay una información más actualizada con una diferencia de 24 horas en donde ya hay un caso más que fue reportado en Alemania. Entonces se los voy a poner por acá porque la verdad es que yo veo esto y a ver Pablo si me puedes apoyar. Nada más para que entremos en contexto. No le sale todavía la transición, ¿verdad? ¿Te sale la transición? Ahí, ¿te sale? No, pues viene retrasado, todavía estás hablando. No, todavía. Aquí, ok. Ahora sí. Solo para que se den una pequeña visualizada rápida. ¿Cuáles son los países en donde ya se reportaron los diferentes casos de la enfermedad? ¿Cuántas personas fallecieron? ¿Cuántos son los países? ¿Cuántas personas han sido afectadas por la enfermedad? ¿Cuántos ya fallecieron? ¿Cuáles son aquellos países en donde hubieron los casos sospechosos pero después se eliminó la información, o sea, se diagnosticó como negativa? Solo esto es a nivel mundial, solo para que vean cuáles son los países que hasta este momento están presentando casos. Hay un total de 4,000 y tantos de casos aproximadamente. Y bueno, pueden encontrar más información en la red. Esta es información que se ha publicado aquí en México a través de nuestras autoridades sanitarias. Ya se conectó José Altamirano, me dice que saludos a José Luis Acosta desde Ciudad de México, desde Chile, Ose Saraya. Y Karina Hernández nos dice que hola, saludos a todos. No puedo ver los en vivos muy seguido por la universidad, pero puede verlos y lo disfruta cuando se puede conectar. Entonces nada más para que se den un quemón. Pablo, esto es de lo que te hablaba. A ver, Paola, dices que cuál es la enfermedad. El tema se llama coronavirus. Es una enfermedad, no sé si no te has enterado a través de las redes. Inició en China en diciembre pasado y con el paso de los días se han ido incrementando los casos. Esto es como que información muy de punta. A donde tú te metas y a donde tú abras vas a encontrar la temática. A quienes se dedican al área de la salud, pues bueno, a muchos nos tiene de repente con los pelos de punta porque sabemos las afectaciones que pueden haber si nos llegara a tocar aquí, bueno, aquí en México. Gracias a José por compartir. ¿A quién? ¿A José? ¿Qué José? Así es, nada más, José. Gracias a José por compartir. Así que les voy a enseñar el otro dato, que es el mapa de cómo está México. En México se reportaron algunos casos. A ver. En México se reportaron unos casos sospechosos y con el paso de los días las autoridades trabajaron con estos casos y es que, bueno, ya se determinó que están negativos. Se los voy a presentar. Esto solo es información cultural porque lo que yo quiero platicar con ustedes es, y lo que me gustaría saber es cuál es su postura respecto al tema, cuál es su sentir y si ya han tenido casos de propietarios o de responsables de animales que les pregunten de forma pues con miedo o cuál sería el actuar de ellos como propietarios, o sea, buscando la recomendación veterinaria, pensando que hay una confusión con la enfermedad que le dan los perros. Entonces, eso es lo que me gustaría que ustedes en este momento me empezaran a compartir. Hablaba en la mañana con Pablo sobre esto. Digo hablaba en la mañana porque este es un tema que ya lo hablé durante todo el día con él. En la mañana y hace un ratito por teléfono.
y ambos coincidimos en que la desinformación puede llevar al abandono del animal. Nosotros sí hemos tenido casos, no ahorita, pero sí con otro tipo de enfermedades en donde el dueño, el responsable, el tutor, al enterarse de que el animal presenta una enfermedad que es de carácter importante, se han deshecho del animal, lo han regalado o lo han incluso abandonado. Entonces, esto es importante para nosotros como veterinarios, el dejarles a ustedes claro, y no solo a ustedes, el sentir de nosotros hacia la situación. El otro día leía por ahí en la red social de un colega que decía, oye, ¿por qué no han cerrado fronteras? De alguna manera en su sentir y en el expresar, y es lo que les digo que como propietarios, como veterinarios o como gente que nos dedicamos al área de la salud, nos puede poner así como que con los pelos de punta. Es en el sentir de que, estamos en el sentir de que se puede estar subestimando a la enfermedad y mientras todos estamos como, vamos a llamarles muy tranquilos. Dice Porpetoro, gracias por tus comentarios, pero veo por las redes que a diario sigue en aumento la enfermedad. Así es, la información que les presenté, el mapa mundial que les presenté con anterioridad, es de ayer hasta las 7 de la noche, 8 de la noche más o menos, y al día de hoy, si tú buscas información actualizada, ya han habido reportes de casos nuevos. En este mapa que les presenté, Alemania todavía no había reportado un caso, y en otros que encontré disponibles en la red, a través de información de la Organización Mundial de la Salud, ya hay casos en Alemania. Lo que decían es que la tasa con la que este virus puede infectar es baja comparada con otros virus, como por ejemplo cuando hubo este problema con influenza, que fue muy sonado y que también a todo el mundo nos puso los pelos de punta. También he leído información de gente especializada en el área que menciona que este virus no existe aquí en México, ¿ok? No existe, pero sí hay el ingreso de personas. Hay una científica de Reino Unido que menciona, y digo, lo sabemos aquellos que nos dedicamos a estas áreas, que una de las principales vías es a través del ingreso de personas, vía terrestre, vía aérea, vía marina, que ingresan, que salen e ingresan del país. De hecho, ya hay países que dijeron, bye, aquí no entra nadie más, o sea, están cerrando sus fronteras por seguridad sanitaria. Dice, a ver, les voy a presentar el mapa de México. Estos son los casos que se habían reportado como sospechosos en estos estados. Ahí se menciona el número de casos sospechosos, se hizo lo correspondiente, las autoridades sanitarias trabajaron sobre estos y se descartó. Dice, a ver, es que aquí no alcanzo a leer, dice Wendy Lucero que si este virus se debe, a qué se debe o cómo se da, o que si es como la influenza. Bueno, se le fue ahí, dice influencia. Este virus empezó, el brote empezó en China, se dice, y lo que tú puedes encontrar, Wendy, es que, voy a quitar esto, espérame tantito. Fue a través de un mercado donde hay acceso a fauna silvestre y causa síntomas respiratorios que se pueden ir agravando. También he leído que hay personas que están portadoras sin presentar los síntomas de la enfermedad. En el caso de perros, estamos hablando de cuadros de tipo gastroentérico, ¿sale? Pero no es el mismo, para que no confundas. Y lo que empezó a alertar a la población es el contagio de persona a persona. Dice José Altamirano, tenemos en Ecuador un posible caso, buscando verificación, se mandaron estudios a Estados Unidos, se espera confirmación. Lo que preocupa es la lenta puesta en marcha de los organismos de salud. Aquí les voy a presentar lo que una autoridad sanitaria publicó en Twitter, nada más para que se den una idea.
No sé si alcanzan a ver ahí en su pantalla. Esto es lo que una autoridad sanitaria publicó en Twitter. ¿Se alcanza a ver ahí? A ver, es que viene con retraso el video. A ver, creo que no se alcanza a ver, ¿eh? A ver, me voy a ir aquí a donde tengo la... Si tú sí lo alcanzas a leer, para que yo se los pueda leer textual. Y lo afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aquí en México, y dice que nos garantiza que el coronavirus, va a llegar a México. No es algo que le guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Entonces, obviamente, detrás de esto, pues debe de haber un soporte, que nos deje como claros cuáles van a ser las medidas que se estarían tomando en caso de que tuviéramos estos casos. Se dice que ya hay la vigilancia epidemiológica y efectivamente debe ser así porque ya tuvimos casos sospechosos, pero creo que de repente sí es importante que en redes sociales esta información venga respaldada con algo un poquito más extenso, de tal manera que como población lo podamos entender más y que obviamente no nos alarmemos. Ustedes pueden encontrar al subsecretario de Salud y Prevención de la Secretaría de Salud aquí en México, y esto es lo que publicó en sus redes sociales. Esto yo lo copié, bueno, lo agarré del Financiero, que es un medio de información aquí en el país, para que ustedes puedan checar. Pero bueno, ya hablamos un poco sobre esto. También se decía que había una por ahí que pudiera ser por el consumo de animales como murciélagos el contagio, porque en este mercado se venden especies silvestres. Hay una blogger por ahí de YouTube, que ya se disculpó porque tiene videos donde hace el consumo de este animal. Lo que yo he leído es que no se ha determinado a ciencia cierta si puede ser a través del consumo o si lo que hablaba con Pablo hace un rato, ¿no? Que pudiera ser porque las cosas que están en ese lugar, en ese mercado, estén contaminadas por las heces de animales, o vayan ustedes a saber, porque en el caso de perros, por ejemplo, el contagio es orofecal. Entonces, muy probablemente también sea así. No he leído nada al respecto, pero se dice que así pudo haber iniciado, según lo que he leído. Entonces, me gustaría leerles, ya les presenté un poquito de información, y me gustaría leerles a todos los colegas que estén conectados, cuáles consideran, si ustedes han tenido respuesta o preguntas más bien de los propietarios que estén como alarmados por la situación, o que hayan tenido ya casos de abandono porque los dueños estén considerando que esta es una enfermedad que pueden adquirir a través de los perros. Entonces, ¿qué es lo que ustedes han estado viviendo a raíz de que se empieza a circular la información, bueno, de esta situación de salud que empezó en diciembre? O a ustedes como propietarios, de lo que han leído, ¿qué es lo que les genera temor? O cuáles son como que las preguntas que tendrían al respecto. Lo que he checado y es que dentro de las medidas de sanidad que te piden para evitar contagios es desde lavarse las manos frecuentemente, evitar contacto con personas sospechosas, obviamente, el consumo de alimentos bien cocinados, bien desinfectados. Básicamente esos que son los principales son como que las principales medidas de higiene que te piden para evitar el contagio de cualquier enfermedad. Estaba checando por ahí que creo que fue en la CNN, ahí lo chequé, que en el caso de algunos países ya sacaron la alerta de evitar en la medida de lo posible ir al país donde empezó esto, que fue China, a menos que sea algo estrictamente necesario, y evitar ir a la zona donde inició, a la parte geográfica donde inició. Pero en medida de lo posible, si están dentro de las posibilidades de la persona que tiene que viajar, el no hacerlo. Están pidiendo el no hacer visitas a este país para evitar más contagios.
¿Qué han leído al respecto? Me gustaría leerles. Están un poco lentos, no están escribiendo. Y ya me cansé de hablar. A ver, ¿quiénes de los colegas que están conectados ha leído algo al respecto o ya le llegó a algún propietario con dudas, con temor o con preguntas específicas sobre qué medidas podría tomar para evitar estas situaciones o si realmente solo es una cuestión de pánico? Se acaba de conectar MBZ Oscar Castillo, que nos saluda. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya? De aquí los puedo ver un poquito más. Jarciel dice que hola, bonita noche, tarde pero siempre pendiente a sus consejos. Algo de lo que estábamos platicando a raíz de que sale esto es de que como es algo tan mediático, por obvias razones, es que todo el mundo está prestando atención. Pero la realidad es que sabemos de muchas personas que de forma común están en contacto con animales que pueden ser un foco de infecciones o un foco de zoonosis, de adquirir enfermedades que se transmiten de los animales a nosotros. No es una crítica ni mucho menos, pero es bien sabido y es muy fácil que te puedas contagiar de lo que tú quieras, de leptospira, de alguna parasitosis o de rabia, si estás manipulando animales, sobre todo que están en condiciones de calle, sin un manejo, a esos que son como super fans de estar levantando animales en las carreteras, deben de tener cuidado. Así se dio un caso de rabia que hubo en Yucatán, que fue por un animal, creo que si no estoy mal fue una gata, así que si estoy mal corríjame a los colegas de Yucatán que estén conectados, que esta persona recoge a este animal y este animal fue el foco para que un perro también se enfermara. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ayer estábamos atendiendo a una persona que nos decía que tenía a un animal en cautiverio, que es una especie silvestre, que no es tan domesticable como un perro, como un gato, y simplemente lo toman y lo tienen en casa. Comenta que lo tiene desde hace mucho tiempo. Mi pregunta es, ¿qué manejo le han de haber dado a ese animal? Independientemente de que a muchos de estos animales no se les puede dar los manejos que se le dan, por ejemplo, a un perro o a un gato, precisamente por ser silvestres y que no son ni deben ser animales que los tengamos como mascotas, vamos a llamar. ¿Qué me preguntas? Saludos a Mau, gracias por compartir. Saludos a Mauricio, gracias por compartir. Aquí me pasan las chafas porque no alcanzo a leer todo. A todos los demás del equipo WOW que compartan. A todos los demás del equipo WOW que compartan, está diciendo aquí el floor manager. Así que Joel Chávez dice que saludos, que muy buen tema, muchas gracias. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué han hecho al respecto. Sé de alguien, no puedo decir su nombre, pero sé de alguien que se puso en contacto con un laboratorio. Y este laboratorio le dijo que no había como por qué crear pánico, que no es lo mismo. Y bueno, esta persona lo único que pidió era que estuviera en donde otra persona le solicitaba para que le aclarara las dudas a un grupo de profesionistas. Y eso me parece muy triste y deplorable para un laboratorio, porque pues venden biológicos y lo menos que podrían esperar es que hubiera habido la atención en este caso. A ver, ya empezaron a llegar por Moloch. Dice Dani, solo ese tipo de dudas, dice Dani que a ella le ha llegado solo ese tipo de dudas, donde piensan que es lo mismo que ven perros. La verdad confieso que me falta un poco más de información del tema, pero sí pienso que las costumbres alimenticias en donde inició el foco deja mucho que desear. Aparte, pues, tomar medidas en el manejo de los alimentos y el hecho de no comer ambulantes, pienso yo. Eso es algo que platicaba con Pablo, porque, o sea, es simple, olvídate que sea una costumbre o un tipo de hábito alimenticio, sino que la población que está en ese punto geográfico está rebasada, o sea, hay muchísima gente y entonces quiero pensar que muchas de las demandas, a lo mejor sí es un país productor de primer mundo en ese sentido, que producen muchas cosas, pero su población, mucha de esta población es pobre, entonces no tienen el acceso a comida y es muy fácil que se ponen a comer perros, ratas
y todo lo que se te pueda ocurrir. Digo, todos los programas de comida exótica generalmente están enfocados hacia esos países. Yo no sé qué tan cierto sea que fue a través del murciélago. Lo que sí puedo pensar es que sí puede haber una contaminación de cualquier alimento en un lugar donde hay especies, cualquier animal. ¿Me explico? Entonces yo creo que va por ahí. ¿Qué pasó? Nada. Dice José Altamirano: se debería tener en cuenta que en toda cartera de salud debe estar un médico veterinario para informar y prevenir zoonosis. Es hora de que la gente entienda que la medicina veterinaria va más allá de curar perros y gatos. Voy a lanzar mi pedrada porque es lo que nos pasa muy seguido con los casos de toxoplasma. Siento que el peor enemigo, y en la tarde los enlistábamos, los peores enemigos de un gato es el ginecólogo, el pediatra y el alergólogo. ¿Por qué? Por el pelo, por el toxoplasma o por lo que tú quieras. Y entonces siento que la información no está circulando de forma correcta. Nosotros a la fecha tenemos clientes que se han querido deshacer del gato, por ejemplo, o del perro, porque así lo indicó el médico, porque la mujer está embarazada, porque el niño es alérgico, por la razón que tú quieras, o para prevenir incluso alergias. Yo creo que hay que ser muy críticos con la información que se da, porque al final del día ellos solo se dedican a atender esas áreas, pero nos estamos llenando de más animales en la calle, suben los índices de maltrato, etcétera. Entonces hay que ser muy críticos. Y esto que tú dices, José, es súper importante, y lo voy a conectar con lo que hablaba con esta persona que solicitó apoyo al laboratorio. Efectivamente, la imagen del veterinario tiene que estar ahí, un veterinario que se dedique a epidemiología, a tranquilizar a las partes, no solo a la parte de personas, sino nuestro ejercicio es muy importante dentro de la triada de cualquier enfermedad. Entonces, tienes toda la razón en lo que estás comentando. Felipe Luna nos saluda desde Ensenada, muchas gracias. Dice Alejandra Ortegón: hola, buenas noches. Sí, yo había leído que es probable que sea por el consumo de murciélago. En mi opinión, creo que es por la falta de higiene, y lo más probable es que se genera la preocupación es porque no tengan la cura hasta donde se... Mira, Alejandra, en este caso es un virus como cualquier otro virus. Pero la mayoría de estos, simplemente los tratamientos son sintomáticos. Se controla, si el animal o la persona necesita un antiemético, se le da un antiemético. Si necesita un protector, se le da un protector. Realmente, de acuerdo a cada paciente, va a ser el manejo que se le va a dar, una terapia de sostén. Entonces, como tal, cura no. Pero sí el hecho de que sea algo nuevo y que nunca hayamos estado en contacto con él, pues eventualmente va a darle 2 o 3 cachetadas a la población. De forma natural, las enfermedades existen para controlar poblaciones. Está muy alta la carga de población aquí, tenemos que bajarla. Lo mismo pasa con las poblaciones animales. Empiezan a haber enfermedades cuando ya las poblaciones se empiezan a volver nocivas, ¿no? Entonces dice Dani que exacto, sobrepoblación. Y dice Gore Juárez que a él le preguntan mucho sobre el contagio en general, pero es importante dejarle claro a los propietarios que las medidas sanitarias deben llevarse a cabo siempre e informarle lo más claro para evitar histeria. Dice el doctor Pablo, dice: considerar que los animales son un reservorio, lo que puede detonar esa acción, o luego hasta llegan a vacunarlos. Esto puede ocasionar la mutación. Así es. Dice Juan Gómez que cuando le llega un cliente que se va a deshacer de su gato porque el doctor lo indicó, le responden que mejor se haga de ese doctor pentonto. Fíjate que yo también hago eso. Yo sí le digo: despide a tu ginecólogo, porque tuvimos un caso en el que llegó una señora que estaba en un tratamiento de fertilidad. Eso, ya saben ustedes, el consultorio se vuelve
desde el psicólogo, el terapeuta emocional, amoroso, de a todo la hacemos nosotros en el consultorio. Entonces esta señora nos estaba comentando que estaba en un tratamiento de fertilidad y en lo que platicaba conmigo alcanzo a ver en su escote una lesión en el pecho y precisamente traía a un animal con lesiones en la piel y le pregunté que cuánto tiempo llevaba con ese animal. Y me dijo X tiempo. Le dije, ¿sabes qué? Es súper importante que te vayas a revisar esto porque a este animal lo agarraste de la calle y bueno, pudiera ser un hongo por ahí, un dermatofito que tengas en la piel y que bueno, este animalito, en este caso sí el animal pudo haber sido el transmisor, pero la señora, a lo que voy con el comentario es que la señora en lugar de tomárselo a bien, o sea, jamás regresó. Se pegó la ofendida de su vida. Y creo que eso es súper importante. Olvídate de si te da cualquier enfermedad que sea grave, sino una simple parasitosis que se pueda exacerbar y te pueda generar mucho daño. Hay que ser muy conscientes de eso. Nosotros aquí tenemos una doctora que está embarazada, que no la veo conectada, por cierto. Ella está embarazada y de repente sí le han llovido los comentarios de, bueno, ¿y qué vas a hacer con tu gato? Porque ella es amante de los gatos. Pues nada, ¿qué voy a hacer con mi gato? Igual y amamante al bebé, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a la gente. Dice el MB Pablo que el pánico que causó el SIDA felino a mucha gente que creyó que podía contagiar el SIDA humano. Ese es un tema también que es súper común. Cuando le dices, ¿sabes qué? Vamos a hacerle tales pruebas al gato porque por las características que tiene, pudiera ser que tiene SIDA. Y entonces todo el mundo dice, a ver, relájate. Es de gatos, se transmite de esta manera, pudo haber pasado por esto. Sí es muy importante decirle a la gente con manzanitas, si es posible, el cómo se pueden dar estos contagios. Bueno, aquí ya se están saludando Juan Gómez y Marco Rivera. Saludos, güey, saludos, carnal. Le contesta. Dice Jimmy, se especula que por el cambio climático... ¿Qué pasa? Alejandra va a compartir esto. Alejandra. Se especula que por el cambio climático se ha tenido contacto con especies que por su convivencia natural son animales que normalmente no tienen acercamiento al ser humano. Sumemos esto a las actividades de consumo exótico y además que por el crecimiento de la mancha urbana. Lo que pasa es que ahí, imagínate, divide la extensión territorial entre el número de personas que habitan el país. O sea, están así, no caben. Dice, lo mismo está pasando con mi suegra. Dice Dani, tengo 2 gatitos. Diciendo qué voy a hacer con ellos. Sí, suele ser complicado, pero esto es parte de lo que nosotros tenemos que enseñarle a los que poseen a un animal y a quienes no lo poseen también, para que no creen mitos alrededor de esto, ¿no? O sea, en el caso de yo siempre les digo, mira, es mucho más fácil que te puedas contagiar de X enfermedad tragando tacos en la esquina que estén mal cocidos. O sea, es mucho más fácil porque también tenemos hábitos así medios extraños. Y somos muy dados a comer en la calle, mucho antojito en la calle, mucho garnachero, puesto ambulante. Y yo así de, hay que tener cuidado. Dice Pablo que elimines a la suegra. Dice Juan Gómez que cambies de suegra también. No, realmente hay formas en las que tú puedes prevenir y digo, como veterinaria... Tú debes tener toda la inmunidad a todo lo que da. Van a haber pruebas que te va a pedir tu gineco, ¿no? Específicas para determinar esto. Pero no hay nada de qué espantarse, ¿no? Lo que sí es que hay que comunicarle a la gente para que no nos resulte molesto. Y olvídense que nos resulte molesto, sino más bien como el hecho de que no se esté enviando información incorrecta. ¿Quién más está conectado por aquí? La verdad es que ya me cansé de hablar. ¿Quién? Ya se conectó Karen. Dicen que compartas, Karen. Dice Karen que hay que dar en adopción a la suegra. Ella también está gestante y tiene esta situación con lo del gato. Que hay que dar en adopción a la suegra. Pero bueno, nosotros hace un tiempo tuvimos un paciente
con enfermedad rickettsial. Se le explicó a la persona cuál había sido la forma en la que se contagió. Acto seguido se deshizo del perro. Entonces, con todo y que le explicamos y que le dijimos, mira, no, es a través de la garrapata, se enfermó a través de la garrapata, así funciona la enfermedad, solo hay que darle el medicamento, no hay transmisión del perro para ti. O sea, se le explicó todo y aún así se deshizo del perro. Entonces sí debemos ser muy críticos y hay que explicar 2 o 3 veces si es necesario para que la gente pueda entender. Dice Pablo que manden fotos de la suegra. Este güey. A mí nunca nadie me dijo que dé en adopción a mis animales. Nadie nunca me dijo. Mi mamá se nos ha dicho, tiene muchos animales. Pero jamás, tu mamá jamás nos dijo, dan adopción a los animales, nunca. No, pero sí, tienen muchos animales. Ah, sí, siempre nos dicen, tenemos muchos, pero no tenemos muchos, solo tengo 4 perros. 2 gatos. Dice Alejandra que con el tiempo se compró otro perro, así es. Ojalá lo viera la suegra para que entienda, dice Juan Gómez. Sí, es un tema complicado, pero... Saludos a la suegra, la doctora. ¿Qué? Saludos a la suegra, la doctora. Dicen por aquí atrás el floor manager que saludos a la suegra de la doctora Dani, saludos a la suegra de la doctora Karen. ¿Qué más? A todas las suegras. Próximo tema, las suegras. Pero que próximo tema de Vet Live van a ser las suegras, dicen por acá. Sí, está bien, próximo Vet Live. No, vamos a hablar de las suegras. Y bueno, como que se está friseando. No es mi idea. Bueno, a lo mejor tú lo veas así, pero acá está corriendo. Dice José Altamirano que quitar esas taras es nuestra responsabilidad. Hablar claro utilizando la terminología médica y coloquial. Eso es muy importante. Pelear con ginecólogos de la vieja escuela es muy fregado. Es que no solo es la old school, ¿eh? O sea, yo sí me he topado con cosas así medias extrañas. Dice Alejandra que podemos tocar el tema de enfermedades mentales de las suegras. Pobres suegras, ¿qué les hacen las pobres suegras? Yo creo que es súper común. Es súper común que cualquier persona te diga eso, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con tus animales? Pero bueno, regresando al tema, algo que platicaba con Pablo, de todos los doctores, de todos los veterinarios que están conectados, ¿a alguno le ha salido algún kit de estos rápidos que son doble de corona parvovirus? ¿Alguno le ha salido positivo en ambas enfermedades? Me gustaría leerlos. Se acaba de conectar mi suegra. Ok. ¿Alguno les ha dado positivo? A ver si por ahí me pueden ayudar. ¿Quiénes ya han llegado a diagnosticar esto en perros? Porque en el caso de perros, por ser algo de tipo que se puede agudizar, pero puede ser también transitorio, pudiera no ser tan grave como un parvovirus, incluso pudiera pasar desapercibido. Dice Karen que no, nunca. Dice Alejandra que no, nunca. ¿Alguien que haya diagnosticado alguna vez? Sería maravilloso ver por ahí quiénes han diagnosticado. Dice Lidia que nos saluda a todos y que espera no haber llegado tarde. Solo llegaste 42 minutos tarde, no te preocupes, tenemos todavía un pequeño margen. Dice Juan Gómez que nunca le ha tocado a él un caso de estos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí que nos pueda decir? Que nos pueda decir. Nosotros ahorita ya estrenamos el 2020 con casos de parvovirus y de distemper. Nunca he diagnosticado coronavirus ni en perros ni en gatos, dice Pablo. ¿Y en gatos alguien alguna vez le ha tocado diagnosticar? ¿Alguien le ha tocado en gatos? A ver, comenten por ahí. Tuvimos una vez en casa de corona. No. Nosotros no nos ha tocado. Lo que pasa es que fácilmente no ser tampoco. Que recuerden este momento, no. Dice Lidia que un resumen, por favor.
Un resumen, estamos hablando de coronavirus, ya hablamos un poco de los datos que hay a nivel mundial, de los datos que hay en México, cuáles fueron las posibles fuentes, que hay dudas respecto a las fuentes, que hay un poco de incertidumbre respecto a la postura de las autoridades sanitarias de aquí de México. Puse por ahí un Twitter por ahí, compartí de alguien de sector salud que decía que nos garantizaba que íbamos a tener casos de corona. Básicamente eso, pero el tema era coronavirus, pero a mí me gustaría conocer qué es lo que están viviendo todos ustedes en sus clínicas, en sus consultorios, en sus hospitales, y aquellos que son responsables de algún animal de compañía, cuáles son las dudas o la incertidumbre que esta situación les deja. Porque había estado hablando con Pablo, que tocó el tema también en la perrada, de que es un tema importante y relevante a manejar lo más claro posible, porque puede ser una forma para que se dé muy fácil el abandono de un animal, o sea, por desconocimiento. Eso es a lo que voy. Y él hacía una comparativa como cuando hace muchos años empezó el SIDA felino, que tuvieron una situación donde la gente empezó a deshacerse de sus gatos por escuchar la palabra SIDA. Dice Dani que aquí no ha faltado, que aquí lo que no ha faltado es E-Canis. No, pues ni aquí. Aquí tú tienes un grupo de perros, avientas la piedra y cae positivo, segurísimo. Nosotros sí hemos tenido casos de canis, de anaplasma, de babesia. A ver, ¿quién dice? Henry MacDiel dice que cuáles serían los síntomas. ¿En quién, Henry? ¿En los perros o en las personas? Dice que ya tiene 7 casos de canis la doctora Dani. ¿Cómo diagnosticas, Dani? Dice José Altamirano, haciendo diferenciales para parvo en test rápidos, sí he tenido casos positivos de coronavirus. Son pocos, pero sí he tenido. Ok. Serv me pregunta que de coronavirus por detección con kit, no, Serv. Dice Pablo, y ahora entonces, ¿por qué seguimos teniendo la opción de vacunas con o sin corona? Lástima que al laboratorio le valió 2 kilos de pepino aclarar sobre sus vacunas. Sí, claro. Sí, porque además, digo, ¿sabes qué? Me hubiera gustado que se conectara este doctor de Argentina, Leonardo, porque él se dedica a vacunas y es buenísimo. En teoría se supone que debe haber un registro de enfermedades presentes en cada zona para que cuando se vacune contra las enfermedades que hay presentes y no se estén metiendo cepas que en la zona no hay para no estar diseminando enfermedades. Entonces, la realidad, y se me van a ir encima algunos, aquí tenemos broncas incluso para el diagnóstico de leptospira, hablando de los laboratorios certificados, entonces no tienen el reactivo, etcétera. ¿Qué pasó? Yuyi compartió el live, muchas gracias. Entonces hubiera estado genial, Pablo, que esta persona del laboratorio te hubiera dicho, o sea, para esta duda que tú tienes de las vacunas que tienen y que no tienen, que es altamente probable que existen en casi todas las zonas, pero al final del día el deber ser es ese, ¿no? Que se vacune en función a las enfermedades que hay presentes y no estar diseminando. Pero eso hubiera estado maravilloso que te lo diga alguien de un laboratorio, ¿no? Nosotros somos simples mortales en ese sentido. Henry MacDiel dice que en perros puede ser muy variado el cuadro. Henry, generalmente estamos hablando de un cuadro gastroentérico. Puede haber diarrea hemorrágica, puede haber incremento en la temperatura corporal, pueden haber vómitos, apatía, letargia, etc. Aquí lo importante es que si tienes perros y tienen un esquema de vacunas completo, en teoría no debe haber problema, pero aquí entramos en el dilema de lo que Pablo menciona, ¿no? De estas vacunas que tienen y que no tienen a la gente para saber si estamos diseminando, ¿no? Y nosotros nos estamos convirtiendo en el problema, ¿no, Pablo?
A ver, ¿quién más ya está conectado? Nos quedan 12 minutos y nadie más me ha dicho a quién le ha tocado diagnosticar en perritos esta enfermedad. A mí me ha dado influenza, y es horrible. O sea, hace... A ver, Alejandra, si me apoyas, ¿cuándo me desmayé a medio consultorio? No. Hace... pues fue el día de mi cumpleaños. Ya me acordé. Fue el día de mi cumpleaños. Había tenido un cuadro respiratorio muy, muy marcado. Y en una de esas, ¡pum!, caí sobre un paciente al que estaba hospitalizando. Para mi suerte, la persona que me atendió es una urgencióloga, así que me dieron toda la atención médica y me llevaron arrastrando al hospital. Pero era horrible, o sea, era un dolor de cabeza espantoso, sentía que no podía respirar. No se lo deseo a nadie. Bueno, sí, a algunas personas. La pasé muy mal. Dice, buenas noches desde San Luis Potosí. Ok, esto está largo, vamos a leerlo. Es de Pedro Rocha. Y dice... ¿Cómo ven lo de las penas a los profesionistas que ahorita se aprobaron en Veracruz? Penas de cárcel, multas de inhabilitación. La ley Varela la piden también para la Ciudad de México. En San Luis aprobadas están. El problema es la modificación al Código Penal, ya no en la propia Ley de Protección Animal. ¿Quiénes van a juzgar al vet por mala praxis? En sí tenemos peritos veterinarios, solo les falta tipificar las lesiones para saber las penas. En sí es aprobado el Código Penal, artículo 317 bis, lesión simple de 1 año de cárcel hasta la inhabilitación, multa de lesión permanente, muerte del animal por hasta 3 o 4 años de cárcel, inhabilitación de 3 años o multa. Hay que estar preparados para ese round. Nosotros estamos luchando para quitar la figura del MBZ al Código Penal, que sea juzgado solo como cualquier persona, sin que se trate nada referente a la propia profesión, riesgo profesional y no se trate de pagar un perro. Bueno, así... No puede haber inhabilitación porque no hay habilitación. No puede haber inhabilitación porque nosotros, a diferencia de otros países, en otros países para poder ejercer tienes que estar habilitado, tienes que estar colegiado, o sea, hay toda una estructura legal de esto para el ejercicio. La verdad es que aquí en México las propuestas de ley y muchas de las cosas que hacen se las sacan del culo. No hay un sentido lógico. El formular o el proponer cambios o modificaciones van más allá de la pasión y del fanatismo. Tiene que ir en conjunto, de la mano, situaciones integrales con grupos de multidisciplina, que haya toda una convicción ética detrás de lo que están proponiendo y no de simples fanáticos y de personas que se quieren hacer acreedoras de una estrellita más aquí en la frente porque andan abrazando perritos y gatitos. La verdad es que a mí esas cosas me encabronan y sí entiendo, Vamos a investigar el tema. sí entiendo, yo ya había leído sobre Veracruz, sí entiendo tu preocupación, Pedro. La verdad es que a muchos les preocupó la parte de la ley Varela, que tú viste cómo se unió todo el gremio veterinario. Fue un escenario nunca antes visto, al menos desde que yo ejerzo. Sí, dice Pedro que entonces todas las leyes están mal hechas. Mira, hay muchas cosas y hay muchas lagunas que ya leyendo uno puede defenderse fácilmente. Yo lo que creo es que, como tú bien dices ahí, es de que, lo que se entiende en lo que estás escribiendo, es que debemos ponernos trucha con esto para que no se nos esté criminalizando la práctica, porque eso es lo que están haciendo. O sea, al hacer ese tipo de propuestas nos están criminalizando la práctica. La realidad es que quien puede dar un dictamen del ejercicio de un profesional como nosotros tiene que ser alguien que esté altamente preparado, no solo en medicina, sino también en cuestiones de medicina legal y forense. O sea, no puede ser cualquier hijo de patio. Y yo creo que eso es uno de los
de las situaciones que nosotros podemos abordar en caso de que esto se dé. Pero es una muy buena temática, ya lo habíamos hecho con lo de la ley Varela, ya había yo leído un poco sobre lo que están haciendo en Veracruz y también ya había escuchado de colegas que tienen activo una situación de este tipo en San Luis Potosí. Me parece muy buen tema, a tocar para poder hacer voltear a todos los diferentes gremios y que se trabaje sobre eso. Dice Alejandra que hace 6 meses en mi cumple fue cuando me caí, sí, y que me fue a visitar al hospital también. Dice Ser, pero el coronavirus canino no tiene nada que ver con el nuevo coronavirus. Sí, así es, estamos hablando de dos cosas diferentes. O sea, entré hablando, Ser, del coronavirus para saber cuál era la postura del coronavirus en personas, para saber cuál era la postura del médico veterinario y de los responsables que asisten a las clínicas, para saber si hay o la apatía a la temática o realmente había una preocupación respecto al tema o habían dudas respecto al tema, como lo que comenta ahí Pablo, ¿no? Que se acercó incluso a un laboratorio y no le supieron responder lo que él preguntó para poder trabajar con sus clientes. No, o sea, aquí son dos cosas totalmente diferentes, no las estamos mezclando. Telma Murillo, saludos, dice Mil, ya llegué tarde. Saludos, doctora. Dice Pablo, nada que ver, como MBZs tenemos que informar a nuestros clientes y amigos. Así es, estamos hablando de entrar en este punto, Ser, en el que se le tiene que comunicar las diferencias al que es responsable para que no haya lo que cuando inicié el live, que era el abandono de animales por desconocimiento. De hecho, ya mencionamos diferentes enfermedades y casos reales de animales que han sido abandonados bajo situaciones, o sea, donde el dueño considera que es un riesgo tener al animal. Entonces, ahorita el combinar esa información que se está escuchando, que se está leyendo en cualquier punto de las redes sociales, que lo puedan confundir precisamente con la del perro. ¿Qué hubo? Ya llegué, dice Alex Cabrera. Ya son las 8:55. ¿Por qué llegas tarde? A ver. Buenas noches, doctora. Hay que concientizar a nuestros clientes, dice la doctora Guadalupe. Saludos hasta México, doctora. ¿Cómo está? Ya llegó Alex. Alex, ya que te conectaste, pregunta obligada. ¿Tú has tenido detalles ahorita con clientes que estén alarmados con lo del coronavirus en persona y que lo estén confundiendo con el de los perros e incluso hayas tenido sospechas de abandono de algún perro, de que un propietario abandone a su perro por miedo a contagiarse? Dice Serf, que muchas gracias a ti por preguntar, Serf. A ver, doctora Guadalupe, ¿usted ha tenido también esos detalles por ahí? A ver, cuéntenos. Aquí le estoy cerrando la música porque luego me dicen que se escucha muy fuerte. Dice, estaba de Alex el bailador. A ver, cuéntanos, Alex. Seguro estaba bailando en quirófano. Por cierto, en lo que se digna a contestarme aquí el señor Cabrera, es un anuncio, ¿cómo se llama? Aviso dominical. Aviso dominical, servicio a la sociedad, aviso comunitario. Hospital Veterinario está solicitando personal, así que si estás aquí en la zona, colega, mándame un inbox y mándame tu CV. Estamos solicitando médico veterinario con enfoque a pequeñas especies. No pido mucho, solo pido que tengan ganas de trabajar, muchos huevos y que tengan conocimientos básicos de bienestar animal. Todo lo demás aquí se los enseñamos a hacer, así que no hay bronca. Mándenme su CV si están interesados. Dice Alex que para nada, que hasta ahora no han escuchado avisos parroquiales, dice, avisos parroquiales. Dice Alex que no han escuchado ni tienen conocimientos de hechos parecidos. Escribes como si fueras perito. Entonces ahí si están interesados, chicos,
o si saben de chicos de nueva generación que quieran chambear. Y que no le tengan miedo a las guardias nocturnas, porque aquí todos se desvelan. Todos tienen que hacer guardias. Muy bien, chicos, 8:58 de la noche. ¿Algo más que quieran compartir? Que no sea, nada más que no sea una mentada de madre. ¿Algo más que quisieran compartir? Nos quedan 2 minutos para terminar este Bet Live, que estuvo bastante movido. Mi correo, ¿cuál es mi correo institucional, Ale? No me lo sé, pero si no, a cortes.gloria@hotmail.com me pueden mandar su CV, colegas. Bien elaborado, por favor, no manden pendejadas. Yo elimino gente solo con ver el CV, de verdad. Dame chamba, dice Alex. No, porque tú bailas durante la cirugía, así que tal y el paciente entra en paro. No podemos, lo siento. A mí también, dice Pablo. No, tampoco a ti, Pablo. Tienes un programa que atender. Dice Elena, mi persona favorita, que Dios la cuide mucho. Saludos desde Cancún. Saludos, Elena, muchas gracias por escribirme tan bonito siempre. Dicen que tembló y yo no lo sentí, estaba bien dormida. Ay, sí, cierto, nos agarró el temblor. Yo no lo sentí. Tembló cerca en Jamaica, le tocó a Cuba y dicen que se sintió en Yucatán, en Quintana Roo y en Campeche. De hecho, por ahí leí hace ratito que había alerta de tsunami para la isla de Cozumel. Espero que no pase a mayores. Nunca, o sea, que a nosotros nos digan eso nos ponen los pelos de punta, porque pues, a nosotros solo nos pegan los huracanes, no nos pega cualquier otra cosa. Entonces sí nos da miedito. Dice guapa como siempre. Gracias, Elena. Ahí está, ya les pusieron aquí, voy a poner el chat. Ya les pusieron aquí mi correo al que pueden enviar el CV. Y dice Ale que jajaja. Pues es que ¿para qué te pones a bailar, maestro? ¿Viste lo que te enviaron en redes? Ahí decía que hacer movimientos o desplazamientos de la mesa de cirugía puede provocar un accidente. ¿No lo leíste? No prestas atención. Dice que es difamación. Yo, la verdad, se valen las críticas, ¿verdad? Así como me has estado criticando. Yo, la verdad, sí tengo un comentario que hacerte. Y es que pones muy mala música para bailar. Está muy guapachosa lo que pones. Sí, nosotros discriminamos. Tienes complejo de teibolero, mano. ¿Qué? Salió todo. Muy bien, chicos. 9 de la noche. Obvio, voy a hacer en este momento mi comercial. Congreso Veterinario del Golfo, 12, 13 y 14 de noviembre del 2020. Nos vemos el 12, el 13, el 14 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Siglo XXI, aquí en la ciudad de Campeche. Pronto vamos a empezar a sacar la cartelera. La temática de este año es el welferízate, el remasterízate, el tunéate en bienestar animal. Vamos a tener a excelentes ponentes que la temática, vamos a tener a gente que hace medicina interna, pero dándole este pequeño giro a la parte praxis, y que te digan cómo es que conservan las buenas prácticas. Vamos a tener especies de producción también, pláticas de especies de producción y equinos también. Tenemos por ahí una doctora que nos va a dar temas de oftalmología en equinos. Vamos a tener a una persona que nos va a venir a hablar de un tema muy, muy usado en Europa. Ella es de Europa. No les voy a decir de dónde porque es surprise. Pero tenemos cosas muy buenas, muy interesantes. Viene un colega por ahí de Sudamérica, también muy interesante. Esto se va a poner bueno. Tuvimos una fiestononona el año pasado que mucha gente se quedó con ganas de otro día. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos el 12, el 13 y el 14 de noviembre en el Congreso Veterinario del Golfo. En su temática este año, el welferízate. Así que, bueno, y a los interesados en trabajar, ahí está.
Nadie me dijo que, oye, pusiste si tuviste, Alex, ¿alguna vez has diagnosticado con coronavirus? ¿Coronavirus puso que no? Bueno, si pusiste que no, muy bien. 9:03 de la noche, muchas gracias. Yo me paso a despedir, seguimos siendo casi 100 personas conectadas. Gracias por su tiempo, gracias por conectarse. Dice Pablo que ahora sí no se lo pierde. Amigo, tienes que venir, no te lo pierdas. No sabes qué fiesta no armamos el año pasado. Dice Elena que solo por conocerme viene a la convención y de paso adquiero conocimientos. Listo. Por aquí los esperamos a todos. Muchas gracias por regalarme su tiempo, su valioso y caro tiempo. Nos estamos viendo el próximo martes de Bet Live con el tema las suegras. Bueno, no con las suegras. Que nunca lo ha diagnosticado, dice Alex. Muy bien, nos vemos el próximo martes de Bet Live, 8 de la noche, hora del centro de México, para 8 de la noche para Colombia, Perú, Ecuador, 9 de la noche Chile, 10 de la noche Argentina. Nos vemos también en noviembre en el Welferízate del CBDG 2020. Muchas gracias por su tiempo y estamos pendientes.